Licenciado, buenos días. Yo le voy a hablar acerca de lo que son las conversiones de unidades. ¿Qué son las conversiones de unidades? Las conversiones de unidades es la transformación del valor numérico de una magnitud física expresado en una cierta unidad de medida. Aquí le podemos decir que una unidad de medida podemos transformarla en otra que sea similar a lo que sean, por ejemplo, magnitudes físicas, en otro valor numérico equivalente y expresado en otra unidad de medida de la misma naturaleza, es lo que dijimos anteriormente. Este proceso suele realizarse con el uso de los factores de conversión o las tablas de conversión de unidades, que esto lo vamos a ver a continuación. Aquí en este ejemplo de la tabla podemos ver un ejemplo de lo que podemos convertir de kilómetros a decámetros o de metros a kilómetros, que eso ya depende de los planteamientos de los ejercicios. Frecuentemente basta multiplicar por una fracción, o sea un factor de conversión, y el resultado en otra medida equivalente, en el que ha cambiado las unidades. Cuando el cambio de unidades implica la transformación de varias unidades, se puede utilizar varios factores de conversión, uno tras otro, de forma que el resultado final sea la medida equivalente en las unidades que buscamos. Aquí, por ejemplo, en estas tablas de conversión de unidades, podemos ver los diferentes tipos de unidades, lo que sea la distancia, el área, volumen y masa. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que es en distancia, lo que son los milímetros, centímetros, decímetros, metros, etc. Lo que son en áreas. Aquí, por ejemplo, podemos ver en áreas lo que son metros, pulgadas, pie, yardas, millas, etc. Y lo que son en masa son los milímetros cuadrados y centímetros al cuadrado. Las unidades derivadas. Las unidades derivadas son parte del Sistema Internacional de Unidades y se derivan de las 7 unidades básicas que son: metro, que se representa con la letra M, es una unidad de longitud; kilogramo, que se representa con las siglas kg, que es una unidad de masa; segundo, S, que es una unidad de tiempo; amperio, A, unidad de intensidad de corriente eléctrica. En cambio, aquí podemos ver que una unidad derivada, aquí está, por ejemplo, lo que son medidas de corrientes, por ejemplo, podríamos decirle lo que es un amperio. Kelvin, unidad de temperatura, los diferentes tipos de temperaturas que existen para la medición. Mol, unidad de cantidad de sustancias. Aquí podemos decir el mol es la cantidad de sustancias, o el tipo, no sería tipo, sería cantidad o la sustancia que sea de medirle. Candela, unidad de intensidad luminosa. Aquí, por ejemplo, podemos ver la intensidad, la fosforicidad de la luz, ya sea de la luz natural, o sea la luz creada por el hombre. Por ejemplo, aquí vemos ejemplos de unidades derivadas. La magnitud, ángulo plano. El nombre es radián, el símbolo es la RAD. Aquí en esto podemos poder así rápido un análisis. Por ejemplo, en lo que es fuerza Newton, aquí podemos, por ejemplo, calcular con esta, podemos representarle al momento de que se realice ejercicios, por ejemplo, con este Newton, sería la cantidad de fuerza en la que está aplicando ya sea algún objeto. Aquí, por ejemplo, también podemos ver en lo que son cargas eléctricas. La carga eléctrica ahí sería, por ejemplo, la cantidad de corriente que puede mandar ya un objeto, ya sea a lo natural o ya sea creada por el hombre. Los principales sistemas de medida. Estas unidades básicas del SI del Sistema Internacional y sus magnitudes físicas son el metro por la longitud, el kilogramo por la masa, el segundo para el tiempo, el amperio para la intensidad de corriente eléctrica, es lo que estábamos viendo anteriormente, el Kelvin para la temperatura, la candela para la intensidad luminosa, el mol para la cantidad de sustancias. Lo que podemos decir que con todos estos principales sistemas de medidas podemos realizar diferentes tipos de medición, ya sea que podamos necesitarle para medición del tiempo, longitud, ya sea la masa, cantidad de alguna sustancia, o también podemos medir lo que son la luminosidad, ya sea natural o sea ya creada por el hombre, es lo que nos puede explicar.
Y aquí vemos unas unidades básicas fundamentales. Lo que como venimos viendo son las fundamentales, como quien dice, ya son las bases, las básicas que más se ocupan. Por ejemplo, el metro, su símbolo M, que está derivada en la magnitud, que es una longitud, y la dimensión que le podemos hacer con la letra mayúscula L. Kilogramo sería el peso. Son un peso que el símbolo de un kg, magnitud sería la masa. Dimensión sería la M. Segundo, sería ya del tiempo, con la magnitud, símbolo S y dimensión T, que sería ese de tiempo. Kelvin es una unidad de temperatura, con el símbolo K y su dimensión, que es este símbolo. Los amperios es igual que intensidad de corriente eléctrica, lo que estábamos haciendo anteriormente. Intensidad de corriente, que este puede ser ya sea natural o ya sea creada por el hombre, producida por el hombre, como quien dice. El símbolo amperio, la dimensión I, sería la intensidad. La candela, CD del símbolo, intensidad luminosa. Dimensión J, la J mayúscula, que es la intensidad luminosa y que ya podríamos medir, ya sea creada por el hombre o producida por el hombre o ya sea natural. Intensidad luminosa. El mol, la cantidad de sustancia. Dimensión, que puede ser interpretada con la letra N. Mol, símbolo MOL, la cantidad de sustancia.